Bienvenidos a Voces Neurodivergentes. Neurodivergentes, más allá del diagnóstico. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos aprendido de lo que son los estigmas del autismo, que lamentablemente todavía hay mucha desinformación y la gente sigue creyendo que una persona con autismo o que es autista es una persona que no habla, es una persona que no te mira a los ojos. Encima antes se pensaba que solamente se daba en los varones. Hoy en día pues se han roto muchos de esos mitos porque hay más información, hay más estudios, se ha comprobado que es la misma cantidad de hombres que de mujeres que tienen autismo. No quiere decir que haya más hombres ni más mujeres, sino es la misma cantidad de las personas diagnosticadas con autismo. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de lo que hemos nosotros aprendido de lo que sí es el autismo y no es el autismo. Bueno, creo que de los primeros que recuerdo yo que estuve un poco consciente o viendo el autismo, porque igual todos tenemos esto que acaba de decir Elisa, fue cuando fui maestra sombra de Lucas. En su clase hay un niño que tiene autismo, pero por ejemplo, lo que yo veía diferente a lo que yo pensaba, porque era lo que se conocía, este compañerito de Lucas se comunica perfectamente, expresa lo que necesita, expresa si está enojado, o sea, habla, o sea, se comunica muy bien. Entonces yo ahí dije, entonces el autismo no es como la mayoría pensamos, o sea, no es solo como lo que uno piensa o a veces en alguna serie o en algún documental lo ponen, de que no habla, de que está aislado. Entonces era así como, pero entonces, ¿cómo funciona el autismo? Si, por ejemplo, él tiene autismo y se habla, se comunica, dice que está enojado, es bastante, en el caso de él es bien lindo el niño, muy amable. Si hace algo, pues se disculpa. Por ejemplo, si pasa empujando sin querer o algo así, él se disculpa. Él quiere jugar, él juega con todos los amigos. Entonces, yo creo que desde ahí, por lo menos, yo creo que empecé a tener un poquito de ver el autismo de diferente manera, porque lo que también se conocía antes, bueno, es que no sé si estaba dentro del autismo todavía, pero era el Asperger. El Asperger sí lo habíamos escuchado, pero yo creo que no lo asociábamos con el autismo, ¿ah? Porque, por ejemplo, de Asperger se sabía tal vez así como el personaje de Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos que el término Asperger ya no está activo, o sea, ya no, ¿cómo es que se dice? Ya no está... Sí, ya no se utiliza. Es alguien que utilice el término Asperger pues se va a oír mal, pero es una persona desactualizada. Sí, creo que desde el 2013 eliminaron ese término de Asperger porque resulta que los llamados Asperger en aquel entonces son personas con autismo y alta capacidad, pero como a lo que se piensa vamos a lo mismo. Si yo veo que tú te comunicas, tú no puedes tener autismo si te estás comunicando. Pero hay autistas que se comunican perfectamente, que hablan, que se ríen, pueden ser una reunión social y están siendo autistas. Así que todo esto lo hemos aprendido en este último año a raíz también de que pues a mi hermano menor le diagnosticaron autismo nivel de apoyo 1 el año pasado. Entonces hemos logrado comprender varias cosas que esas son las que les queremos compartir ahora. El espectro autista se refiere a que hay muchas personas dentro del espectro, pero cada persona autista es totalmente diferente. O sea, si hay dos personas dentro del espectro autista, no van a ser iguales. Cada una es diferente. No vamos a ver entonces de que un autista tiene que verse así, habla así, mira así, no, porque dentro del espectro todos son diferentes. Otra de las cosas que hemos aprendido es los niveles de apoyo. Creo que así los determinan dentro del espectro, aunque igual, bueno, ahorita les digo, pero dentro del espectro, nivel de apoyo 1 de autismo, nivel de apoyo 2 de autismo, nivel de apoyo 3 de autismo. Igual, si hay dos en nivel 1 de apoyo, no van a ser iguales. O sea, van a ser diferentes, aunque los dos estén siendo autistas nivel de apoyo 1.
Ahora, algo que también escuchamos recientemente de una chica que seguimos que ella comparte su historia siendo autista con altas capacidades, es que hay personas que siguen pensando que alguien puede ser más autista que otra autista. Y no es así, o sea, autista, autista, sea el nivel de apoyo 1, sea el nivel de apoyo 2, sea el nivel de apoyo 3. O sea, el nivel de apoyo 3 no quiere decir que sea más autista que el nivel de apoyo 1. O sea, las dos personas son autistas aunque tengan diferente nivel de apoyo. Y también algo que hemos aprendido mucho es que antes se creía que era solo en hombres el autismo, pero lo que sucede con las mujeres es que pueden enmascarar sus características. Entonces pueden ir haciendo un mejor masking en el tiempo y entonces cualquiera diría, no, ella no tiene autismo, ¿verdad? Pero a la larga, muchas mujeres les terminan diagnosticando trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios y se juntan con todo un paquete de diagnósticos que luego se dan cuenta que era un autismo. O sea, que era una persona autista. Entonces, hoy en día pues ya se va sabiendo mucho más acerca de esto, era para evitar que las futuras generaciones pues caigan en todo eso de tratar de enmascarar cómo son, ¿verdad? O sea, para tratar de encajar voy a enmascarar, me voy a reprimir, voy a hacer como yo pienso que tengo que ser. Entonces hay muchos estudios donde se ha visto que hay muchos adultos que ya en la edad adulta están recibiendo su diagnóstico tardío, porque es así como, ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo por qué me pasaba esto, ahora entiendo por qué yo sentía que no encajaba, ahora entiendo por qué yo veía diferente el mundo, pero hasta ahora, ¿verdad? Que gracias a Dios igual se sabe, ¿verdad? Porque pues de ahora en adelante muchas personas pues van a tener, se van a poder desarrollar mejor gracias a eso. Sí, y es que algo que también pasa con lo que decía del enmascaramiento es que cuando hay una persona que tiene altas capacidades y autismo, por ejemplo, las altas capacidades, tener este diagnóstico te da la capacidad de hacer un enmascaramiento casi perfecto. Entonces, por eso muchos autistas pueden pasar desapercibidos por años, hasta de ellos mismos, porque las altas capacidades le dan esta habilidad de poder observar su entorno, identificar dónde están siendo diferentes, aprender conductas, adaptarlas a sí mismos para no parecer diferentes. Obviamente esto es a un muy alto costo porque esto requiere mucha energía, terminas agotado, uno no lo siente porque digamos, uno esa forma de vida es la que adopta, a estar enmascarando. Entonces, por eso muchos diagnósticos de autismo que tienen combinación con alta capacidad tardan en llegar. Esa fue una de las cosas también con mi hermano. Mi hermano también tiene altas capacidades y las altas capacidades dan esa habilidad de hacer un masking casi perfecto. Obviamente teniendo ansiedad hasta arriba, sintiendo mucha frustración, mucha sensación de no permanecer. Entonces todo esto hace todavía más difícil que incluso uno mismo identifique tal vez síntomas de, bueno, no síntomas, ¿va? Porque no es enfermedad, pero digamos señales de que puede haber una neurodivergencia de autismo. Otra de las cosas que dicen del autismo es, no pareces autista. Principalmente se lo dicen a personas que pueden comunicarse, que pueden ser una reunión social, pero entonces, ¿qué tienen en la mente ellos como imagen de autista? O sea, ellos están metiendo al autismo en un molde a que cuando alguien les dice, mira, yo tengo autismo, no pareces. Me pasó hace poco con unos amigos que estábamos hablando de este tema porque pues estábamos hablando del colegio, que los niños con autismo, y yo les comenté, ¿verdad?, de mi hermano. Y entonces me dicen, que no, hombre, pero no parece. Entonces yo les explico esto, ¿verdad? Que no es que tenga que parecer o no, o sea, dentro del espectro todos son diferentes y no hay un molde como quien dice, si es así como este molde que yo pienso, entonces sí es. Si no está dentro de ese molde, entonces de plano no es. No, no funciona así. Y aparte que los apoyos que necesitan los autistas a veces pueden ser visibles, como a veces
no se van a ver a primera vista. Y es donde creo que también nos equivocamos. Por ejemplo, que alguien necesitara apoyo en ¿qué pudiera ser algo visible como... Los cascos o los tapones. Sí, ajá. O los lentes. Para reducir ruido o reducir contaminación de iluminación. Bueno, tú puedes ver que le está necesitando apoyo de esa manera. Se puede ver, pero a un apoyo que no se puede ver es que de repente ya no quiere estar entre gente y él lo que necesita es alejarse. Puede ser que permanezca la reunión completa ahí, pero está sufriendo por dentro, pero nosotros no estamos viendo esa necesidad. O, por ejemplo, otros autistas que tal vez necesitan apoyo más prolongado, siendo desde niños, con su control de esfínteres. Se tardan un poquito más en hacer esta rutina de ir al baño, necesitan pañal, es una necesidad visible, pero no quiere decir que alguien que necesite apoyo en qué podría ser, en temas así como de reservarse porque ya se saturó de mucha gente o de mucho ruido, no quiere decir que uno sea más autista que el otro, es que solo necesitan apoyo en diferentes áreas, que a veces yo las voy a ver y a veces no. Pero entonces cuando nosotros conocemos a alguien que nos dice que tiene autismo, nosotros no le deberíamos de decir que no pareces autista, o sea, entonces, ¿qué imagen tengo yo del autismo? Porque el espectro es de verdad bastante amplio, se pudiera decir, o sea, todos son diferentes, todos son totalmente diferentes. En esta institución donde están mis sobrinos, hay muchos niños con autismo y todos son diferentes, o sea, todos son diferentes, no te puedo decir que, ay, si es que todos ellos hacen esto, no hacen esto, pueden hacer esto, no pueden hacer, no, o sea, todos son diferentes y esto no los hace a unos más autistas y a otros menos autistas. Otro de los mitos que se creía mucho antes es que los autistas eran niños súper inteligentes, ¿verdad? Entonces, cuando es que fíjate que tiene autismo y la gente como por amortiguar el, ay, pobrecito tiene autismo, decía, ay, pero es que son bien inteligentes. Ahora se sabe, estuve yo escuchando a Bea Sánchez, que ella sabe mucho lo que es la doble excepcionalidad. Ella ha escrito libros también de los hijos altamente sensibles, es mamá de 5 niños neurodivergentes. Ella es una persona autista con alta capacidad también, que hoy en día, dice, se sabe que la mayoría de autistas somos extremos, dice ella. O sea, o la mayoría tienen alta capacidad o tienen alguna discapacidad, pero hay pocos con una inteligencia promedio. Pero en su mayoría son, sí, con alta capacidad, pero al mismo tiempo también es gente que enmascara mucho, ¿verdad? Por lo mismo que ya mencionaba Rocío, ¿verdad? O sea, yo tapo y también cae entonces la alta capacidad en el síndrome del impostor, de que primero yo no creo que tenga alta capacidad y tampoco creo que tenga autismo. Entonces, así como bien complejo, tiene uno que como conocerse mucho, informarse mucho del tema para realmente darse cuenta que está bien ser como es uno, pues, ¿verdad? Que uno solito se ha creado una imagen de lo que creía que tenía que ser para poder encajar. Uh-huh. Y dentro de todo esto, también el taller que escuchamos últimamente de una terapeuta, la terapeuta que diagnosticó a mi hermano, ella decía que conoció a una chica con autismo, ella adulta, que reconoció gracias a su diagnóstico que le agota mucho hablar. Entonces empezó a comunicarse empezó digamos, no a comunicarse 100% por medio de lo escrito, por correos o por textos, pero sí, digamos, ¿cómo es que sí? La mayoría de su comunicación la empezó a hacer escrita y se dio cuenta que eso le hacía ahorrar energía, porque la agotaba mucho hablar. Entonces, imagínate, o sea, es así como no podemos meternos en un molde de que como los autistas necesitan esto necesitan todos, ¿no? Cada autista va a necesitar diferente apoyo en diferentes áreas y de diferentes formas. Y otra de las cosas que también hemos aprendido es que últimamente han habido muchos diagnósticos tardíos en edad adulta porque la demanda subió, alguna demanda subió en la persona y eso ha hecho que llegue a algún diagnóstico. Era como esta chica que mencionaba mi hermana de altas capacidades y autismo, ella llegó a su diagnóstico con la maternidad, porque la demanda de la maternidad fue tal que entonces ella no entendía qué le estaba sucediendo, o sea,
¿por qué no me puedo controlar en ciertas cosas? ¿Por qué estoy teniendo estas crisis? ¿Será depresión? ¿Qué es? Entonces, mucha gente pasa así. Incluso también otra chica que yo he escuchado dice que muchas mujeres justamente por la maternidad han llegado a un diagnóstico, porque entonces pudimos mantener el enmascaramiento, estas personas lo pudieron mantener, pero donde llegó la demanda de una maternidad, entonces se dieron cuenta que había algo más. O pasa también, ¿verdad? Quizá no llegó tanto la demanda, sino que a sus hijos los diagnosticaron con alguna neurodivergencia. Y entonces empiezas como en retrospectiva a darte cuenta de que yo era así, pero a mí me pasa eso, pero nos parecemos en esto. Entonces así como abrir los ojos a yo también. Sí, esta chica que lo descubrió en la maternidad da cuenta que el punto así que fue el parto. Dice que fue así que si no hubiera estado su esposo ahí, saber, o sea, porque no soportó toda esa situación. Y que también en el caso de las que han llegado al diagnóstico por la maternidad, ella cuenta, esta misma chica, que no soportaba los llantos de su bebé. Y entonces esto la hacía hacer sentir mala madre, porque no aguanto los llantos de mi bebé, pero era demasiada estimulación. Hoy que ella tiene diagnóstico, pues ya tiene recursos, tiene, por ejemplo, tapones, reductores de ruido, ya sabe cómo regularse. O sea, sí sirve llegar al diagnóstico, pero sí, definitivamente estas situaciones te llevan a averiguar qué está pasando, porque en las personas autistas está el meltdown, el shutdown y el burnout, que son situaciones como de colapso que se manifiestan de diferente forma, que también las tienen otras neurodivergencias, pero en el autismo son más intensas. Entonces, creo que sí son un punto de quiebre, digamos, para algunas personas para llegar a su diagnóstico, porque también se pueden manifestar físicamente, o sea, con síntomas físicos, a eso me refiero. El shutdown es, digamos, como así en términos concretos, porque eso vamos a hablar en otro video, es como que el cuerpo se apagara. O sea, ya no te puedes mover, no puedes hablar, o sea, algo se apagó dentro de ti, porque es como una acumulación de mucho estímulo, mucha carga, mucho estrés, frustración, o sea, mucho. Entonces llega el shutdown, y ya, o sea, colapsaste y ya no te puedes. Sí, es como, solo para ampliar un poco, es como cuando conectas varios aparatos. O sea, puse la licuadora, el hornito, prendí la estufa, que también es eléctrica, prendo el microondas y entonces se baja el plipón. Se va la electricidad. Algo así es el shutdown, como que tuvieras todos los aparatos prendidos y entonces tu cerebro tuvo que apagarse. Y el meltdown es al revés, no es interno que se apaga todo, sino es una explosión. O sea, sobrecarga y entonces es expresarte, es así mucha irritación, o sea, es todo expresando afuera. Es el meltdown, si tienes algo más que agregar. Sí, sería como lo contrario, ¿verdad? En vez de que se apague el flipón, empieza a echar chispas y empieza un incendio de toda la sobrecarga de energía que se dio en ese momento. Y el burnout es algo un poquito más fuerte, pero igual se da por sobrecarga, de sobreestimulación, estrés. El burnout se da en varias neurodivergencias, incluso en las personas neurotípicas se puede vivir burnout, pero es en diferente escala y por diferente razón. En el caso de los neurotípicos, el burnout pues puede ser más corto, o sea, así de que 1 o 2 días y ya. En otras neurodivergencias que no son el autismo, puede ser un poco más prolongada y un poco más intensa, pero en el autismo sí es bastante intenso el burnout, que es como o sea, es como, ¿cómo diría yo? Como mayor el impacto que un shutdown o un meltdown, el burnout. Pero en el autismo es de mayor intensidad y dura más, o sea, puede durar así más de 1 semana, haber caído en burnout, por haber venido mucho tiempo con un tipo de sobrecarga, sobreestimulación, mucho estrés, muchas responsabilidades, así como dice Elizabeth, que conectaste en varias cosas. Pero bueno, esas situaciones se pueden dar y así es como muchas personas autistas han llegado a su diagnóstico buscando razón de por qué se sienten como se sienten. Pasa también mucho que a veces, bueno, a mi hermano le pasó que cuando él recibió pues su diagnóstico que era autista, muchas personas le decían, o algunas, pues tal vez no muchas, pero algunas le decían, pero es que todos tenemos algo de autista.
Y mira, cuando las personas dicen todos tenemos algo de autista, lo que yo he aprendido, según lo que he visto, es que lo más probable es que sea una persona neurodivergente, que puede que tenga autismo o puede que tenga otra neurodivergencia. Porque justamente eso decía un psicólogo que decía, miren, cuando viene un adulto a buscar un diagnóstico de autismo, en la mayoría de los casos, si no es que en casi todos, efectivamente la persona tiene autismo, pero si no lo tiene, tiene un diagnóstico de TDA, pero alguna neurodivergencia sí tiene. Entonces, cuando uno dicen, pero es que todos somos algo autistas, lo más probable es que sea una persona neurodivergente que no tiene ni idea que tiene alguna neurodivergencia. Y también es porque el autismo, el TDAH y las altas capacidades tienen bastantes cosas en común. Cuando tú empiezas a aprender de estas tres, tienen varios rasgos en común. Obviamente, siempre hay rasgos determinantes de cada una, independientes, pero sí tienen varios rasgos en común, así que esto pudiera hacer pensar que todos tenemos un poco de autismo. Y otra de las cosas que cuando escuchamos a alguien que tiene autismo, que aún nosotros lo hemos escuchado, es decir, es como que, ay, no, pero ¿cómo va a ser que...? O sea, ¿qué estás pensando del autismo? O sea, el autismo es un cerebro que funciona diferente, tiene necesidades diferentes, pero es funcional. Entonces, si nosotros tenemos esta reacción, más bien invalidamos cuando tenemos a una persona autista al frente, de verlo con compasión, lo que yo les decía en el video anterior, ¿verdad? Que la terapeuta nos decía, o sea, no hay niños neurodivergentes que en su casa están con que, ay, pobrecito, y que aquí, y no, o sea, son cerebros que comprenden, pueden aprender, son funcionales, tal vez aprenden de diferente manera, a diferente ritmo, pero no hay por qué ver así como que, ay, no, porque a mi hermano también le dijeron así como que, ay, no, pero mira, hay que orar, le dijo una amiga, hay que orar porque, o sea, como que fuera algo malo, o sea, solo es un cerebro que funciona diferente y aparte de tener necesidades diferentes, también tienen superpoderes, o sea, digamos pues en términos, tienen habilidades que un neurotípico no tiene, tienen habilidades que alguien con TDAH no tiene, tienen habilidades que alguien con altas capacidades no tiene. Entonces no es solo que tienen diferentes necesidades que van a necesitar apoyo en cierta parte, sino también tienen habilidades que sobresalen al resto. Y hablando un poco de lo que decía Rocío, que tienen muchas cosas en común las neurodivergencias, también hoy se ha estudiado que no es solo las características del autismo, las características de la alta capacidad, las características del TDAH, sino que también están las características de la doble excepcionalidad. O sea, porque antes era así, ¿verdad? Tiene características de autismo y tiene características de altas capacidades, que eso también me lo platicaba la terapeuta que diagnosticó a mi hermano, sino que también están las características de la doble excepcionalidad, que antes no se conocía, que ahora se está pues dando a conocer toda esta información, ¿verdad? Pero es información muy reciente que muchas veces quizá en nuestros países ni siquiera ha llegado, porque nos pasa, ¿verdad? O sea, aquí no ha llegado mucha información que hoy en día ya hay, ¿verdad? Pero pues ahí sí que poco a poco es como uno va aprendiendo. Esperamos haberte podido dar un poquito más amplitud del tema sobre el autismo, tratar de quitar los estigmas. Si nos llama la atención el tema, pues investigar un poquito más, buscar personas que están contando su experiencia en las redes sociales, porque te vas a dar cuenta que todos los autistas dentro del espectro son totalmente diferentes, o incluso hay mamás contando la experiencia de sus niños autistas y que igual todas las experiencias son diferentes, así que gracias por haber estado aquí. No olvides suscribirte si no lo has hecho, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, déjanos comentarios, mándanos una historia que sepas de algún neurodivergente, nos la puedes enviar por nuestras redes sociales y esperamos que nos puedas ver en el siguiente video.